Hola, buenos días familia, espero que estéis bien. Y bueno, yo quería comentar que se convocó en Madrid y se llevó a cabo una manifestación para denunciar el genocidio perpetrado por las bandas del gobierno terrorista de Damasco y bandas paragubernamentales bajo los auspicios del gobierno, y también para denunciar el beneplácito gubernamental español al régimen fundamentalista, asesino, criminal de Damasco. Y bueno, fue una manifestación pues muy interesante, en la que las speeches, las alocuciones, pues fueron muy profundas, y donde se lució además la auténtica bandera de Siria, no la bandera de las ratas que han adoptado para sí la vieja bandera del protectorado francés, bandera que se hizo desde una perspectiva etnicista, ¿no? O sea, donde las estrellas rojas representan cada una minoría siria dentro de la hegemonía sunita de un Sunistán, representado en los colores que enmarcan la bandera y por lo tanto enmarcan a las estrellas, los colores de los califatos, Califato Omeya, color blanco; Califato Abásida, color negro; y Umma islámica, encarnada en el color verde de la nueva bandera, vieja bandera, de las ratas. Y entonces las estrellas rojas están ahí como población, entre comillas, protegida, ¿no? Población en realidad sierva y subordinada a la hegemonía sunita, representada por los colores califales de la bandera. Entonces, contra esta bandera pues se lució la bandera de la antigua República Árabe Siria, ahora fenecida por el envite de los fundamentalistas que han destruido el Estado sirio. Y bueno, hay que decir que es una pena, es ciertamente descorazonador que acudieran tan poquitas personas a la manifestación, aunque bien mirado esto es normal. Y cuando digo que es normal, no me refiero evidentemente a que sea justificable la poca asistencia, la poca afluencia de gente, ni que sea una cosa normal en el sentido en el sentido ético de normalidad, sino normal, quiero decir, que tiene un trasfondo causal que determina esta escasa afluencia. Y creo mayormente que este trasfondo causal que determina la escasa afluencia gira en torno a la manipulación mediática generadora de gran confusión en la población ante estos hechos que asolan Siria. Porque los medios de comunicación se han dedicado a difundir masivamente la falsa imagen de que serían hechos obedientes a confrontaciones fraccionarias entre fracciones, donde no hay buenos ni malos, donde, o sea, han elidido totalmente la categoría demarcatoria de la que se habría de partir en un análisis de los hechos, ¿no? La categoría de verdugos y víctimas. Para los medios no hay verdugos y víctimas, todos son malos y son fracciones sectarias enzarzadas entre ellos, de manera que representan las cosas en Siria como algo prácticamente fruto de la idiosincrasia del Oriente Medio, ¿no? Como una espiral interminable, endémica, digamos, casi cultural, ¿no? Casi forma parte de la cultura medio oriental regional, y que tiene pues raíces ancestrales, y que nunca va a tener finitud, porque son así, y se enfrentan las fracciones, y es un cenagal, y tal y cual, ¿no? Con lo cual la gente pierde de vista, o sea, la gente lo ve como algo extraño, ajeno a Occidente, ajeno a España, producto de
bueno, de la mala cabeza y del fanatismo de unos y de otros, y cuya secreción de víctimas civiles a cántaros, a mares, pues sería poco más o menos que un efecto colateral, ¿no? Que un exceso por parte de algunos, pero dentro de un marco de guerras intestinas, digamos, pues enquistadas, ya se sabe, en esa región y tal, ¿no? Y con lo cual, bueno, pues la gente está confundida y no se suma a las concentraciones en la calle para reclamar, exigir otra postura española que presione de verdad al gobierno criminal, terrorista sirio, que son los verdugos, para que detengan todo esto, ¿no? Entonces también otro factor importante es que los medios se cuidan muy mucho, así como dicen que sí, que son masacres que afectan a los alawíes, pero hablan de que los alawíes serían una secta y por lo tanto la moraleja de tal discurso mediático sería que ya se sabe que el sectarismo trae esto, que siendo una secta pues cosechan lo que sembraron por su pensamiento hermético y cerrado en sí mismo y excluyente y tal y cual, o sea, lo cual es totalmente ajeno e invertido respecto de la realidad, porque los alawíes pues son gente muy abierta y son gente al contrario, no son la antisecta, porque son como un sincretismo de el mensaje y la moralidad más allá de religiones particulares, ¿no? de varias religiones que según ellos pues encarnarían el accidente, ¿no? La historicidad, o sea, cómo el ser humano interpreta y representa su relación con Dios, pero para ellos lo importante sería meta-religioso, o sea, más allá de la religión en concreto, sería la relación con Dios y con uno mismo como parte de la divinidad, que las voces religiosas de manera cultural en cada momento pues han expresado de manera diferente, pero que confluyen, digamos, en una música común, ¿no? De captación y de conceptualización humana de lo sacro, ¿no? Y entonces ese trasfondo común metareligioso lo que el credo alawita pues cultiva, ¿no? Y por lo tanto son la antisecta, o sea, contiene cantidad de elementos tanto cristianos como gnósticos, cristianos primitivos y también, ¿no? del Islam. Y bueno, pero lo presentan a los alawíes como una secta, entonces la cantinela es un poco esa, ¿no? Que ya se sabe que como dicen en Cataluña, si no vols pols no vagis a la era, ¿no? Que siendo sectarios, pues luego acaba desatándose lo que se acaba desatando, porque todos lo son allí y tal, ¿no? Entonces, bueno, eso, lo que iba a decir, se cuida muy mucho de señalar que los cristianos son víctimas de genocidio. Y hablo de genocidio, no es una exageración, sino en el sentido literal, porque genocidio viene del griego antiguo clásico genos, origen, proveniencia, origen, genos, y por tanto masacre, matanza sistemática por mor del origen. O sea, deliberadamente contra las personas de un origen, en este caso comunitario, confesional, cristiano, alawita, por tanto, con todas las de la ley, o sea, literalmente es un genocidio, o sea, es un ataque sistemático motivado por el odio a unas personas por su origen expresamente. Entonces, así como los medios sí que rescatan noticias de que los alawíes son también víctimas y tal, no hablan de los cristianos, porque esto lo hacen deliberadamente. Si hablaran de los cristianos, claro, en Occidente y en concreto en España, pues por su tradición cultural también y teológica cristiana entre la población, pues se generaría un vínculo de empatía y una alerta social y por lo tanto una presión social potencial contra el gobierno español y contra su posición de aquiescencia implícita a todo lo que está pasando, pues una presión social que evitan, pues silenciándose, que
aquello que, digamos, afectivamente más puede tocarnos directamente a nosotros o a, no a mí directamente, o sea, no a mí específicamente, pero a... o sea, es decir, yo soy cristiano, pero como sirio español, pues también conozco los hechos en una profundidad, ¿no? Pero bueno, a la mayoría de la población española sí, quizá pues no se sienten tan arrebatados y tan llamados a implicarse en los hechos para detenerlos, aunque sea a nivel de la presencia en la calle, si oyen que las víctimas son alawíes, cosa que ellos desconocen y no se vinculan, ¿no?, emotivamente a ellos, pero si oyeran que también son cristianos en gran medida, pues reaccionarían de otra manera, ¿no? Entonces, claro, la gente lo ve como algo, como un producto, digamos, típico, casi regional e inacabable allí y tal, y que a nosotros y a nuestra ética pacífica y no sé qué, supuestamente, pues nos es ajeno, ¿no? Entonces la gente no se hace consciente de que puede pasar aquí, de que las mezquitas salafistas son multitud aquí en Europa, en concreto en España, de que muchos de los bárbaros criminales integrantes del HTS provienen de Europa. Provienen de Europa porque, es decir, son células y efectivos, camadas terroristas que en un momento dado estaban siendo eliminados porque estaban perdiendo la guerra y estaban cayendo, pues fruto de las operaciones del ejército árabe sirio, del EAS, y los servicios secretos turcos y el ejército turco, sobre todo en el norte y nordeste del país, con sus infiltraciones en Siria, lo que hicieron fue rescatarles, o sea, darles lo que se llama en táctica militar como un subterfugio de retirada, o sea, cubrirles en la retirada hacia Turquía para que no cayeran muertos a manos del ejército árabe sirio. Entonces los protegieron, los rescataron, les dieron cobertura de fuego, propiciaron que se exiliaran en Turquía. En los campos de refugiados los metieron y luego algunos de ellos se quedaron en Turquía para reenviarlos a Siria y a otros los enviaron a Europa, donde fueron acogidos como refugiados y fueron acogidos con la intención de seguirles utilizando en otras arenas de conflicto, auspiciado por la mano occidental en el mundo. Entonces los reenviaron a Ucrania, los reenviaron a Centroasia, los reenviaron a Rusia para que realizaran atentados también, los reenviaron a Libia, los reenviaron a China, a la parte oeste, para que ayudaran a los uigures chinos en su lucha musulmanes, en su lucha contra el Estado chino, y a otros pues los reenviaron a Siria otra vez, después de cuidarles en Europa, darles financiación, darles casa a las familias, darles trabajo, etcétera, y todo gracias a que Turquía pues establecía un puente de tránsito de supuestos refugiados hacia Europa y hacia España en particular. ¿Y qué pasa? Nuevamente, en un proceso como de retroalimentación, en un circuito cerrado que se va cumpliendo, ¿no?, en un circuito cíclico, ahora de nuevo vuelven algunos a Europa y a España. Y aquí se afincan, y aquí se instalan. Y además esto está promovido por una política de casi de sustitución poblacional, es decir, de debilitación de la clase obrera, de importación de lumpen criminales bárbaros que en un momento dado hagan el trabajo sucio de los estados también aquí. Si la clase trabajadora se rebota ante la oleada de políticas antisociales que lleva a cabo pues el Estado español y en general la Unión Europea, y entonces ya son tropas de asalto que las mismas élites europeas introducen en Europa para que en un momento dado le hagan su sangriento servicio contra la población europea también. Y ellos vienen y se instalan a sus familias, y en España pues tienen una intención
neocolonial, es población convencida de que deben adquirir privilegio y con el tiempo regentar España, o sea, restituir el Al-Ándalus y ser la población dominante y que haga a la demás población no musulmana sunita sierva de ellos y pagadora de tributos especiales, sufridora de leyes especiales para infieles, a cambio de perdonarles la vida y, entre comillas, encima cínicamente por su bien, ¿no? Dicen ellos, para protegerlo, ¿no? Ellos llaman a los dhimíes, a los que utilizan como población sierva de ellos y regentada por su sharia, les llaman protegidos, ¿no? Protegidos de ellos mismos, porque si no acceden a firmar el sul con ellos, el pacto de capitulación, y por tanto acordar unas condiciones de rendición poblacional, entonces sí que les es no solo lícito, sino promovido por el Corán el hecho de matarles, ¿no? Entonces la población española todo esto lo ignora, creen que es algo que pertenece a fronteras allende del mar Mediterráneo, que además en el imaginario colectivo resultan fronteras geográficamente como muy lejanas, muy apartadas de la civilización occidental y tal, cuando en realidad está aquí al lado, está en la ribera este mediterránea. Y es ajena a los peligros retroactivos hacia España que significa el transigir y el tolerar lo que hoy hacen en Siria y mañana hacen en España. Bueno. Toda esta inacción, digamos, toda esta pasividad poblacional ante este problema se corresponde también con la ignorancia poblacional española respecto al modus operandi de la hermandad musulmana. La hermandad musulmana capta cualquier musulmán que tenga éxito en los estudios y pueda hacer carrera y tal, y por tanto aportar, digamos, a la vida de la hermandad y a su logística, a su progreso comunicativo, de marketing, de autopromoción y tal. O sea, toda persona carismática o que pueda rendir comunicativamente o técnicamente en asuntos de eso, de comunicación, de propaganda, mediáticos, para sus canales vía satélite, internet, en redes sociales y tal, y pueda echar una mano seria, ellos lo captan o procuran captarlo. Le pagan estudios, a veces proceden de familias pobres que tienen dificultades económicas. La hermandad se ofrece, son los paganinis de sus carreras profesionales, y a cambio contraen un compromiso con la hermandad. La hermandad musulmana busca siempre también a personas que tengan carisma o que sean mediadores de conflictos en los barrios pues con bastante población musulmana en España, así periféricos, y en los distritos así periurbanos, conurbanos, poblados por magrebíes fundamentalmente y tal, pues ellos contactan. Ellos tienen ahí sus enviados que viven ahí entre la gente y tal, contactan con los habitantes que puedan significarles un valor añadido en términos de ser como un eslabón de una cadena que atraiga, o sea, lo que en teoría de redes se llama un necklace, o sea, gente que pueda atraer en torno a sí, por tanto en torno a las ideas de la hermandad, en las que inoculan a estos intermediarios suyos, pues puedan atraer a mucha más gente. También a personas que tienen dificultades económicas para llevar adelante a sus familias y tal, que no tienen nada que ver, son musulmanes pero no son partidarios de la hermandad musulmana. Lo que hacen los hermanos musulmanes es contactar con ellos, darle una especie de becas que surgen de donde surge todo este dineral, pues de las potencias que financian a la hermandad musulmana. Qatar, países del Golfo, y aunque no lo crean, la misma Gran Bretaña, es decir, el Estado británico, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
O sea, la Hermandad Musulmana financia a día de hoy con petrodólares cataríes y de las potencias, de las petromonarquías del Golfo Pérsico, pero también con libras esterlinas. Entonces, la Hermandad Musulmana ayuda económicamente a estas familias que tienen dificultades. A cambio, bueno, les invitan a charlas, discusiones, a las mezquitas que ellos dirigen, que también previamente han cooptado, a los imames de las mezquitas. Y bueno, y generan toda una red social que inicialmente está compuesta por personas que o se sienten atraídas o se sienten como con una deuda contraída de acercarse a la Hermandad Musulmana en correspondencia con la ayuda que están recibiendo, y ese es el canal de apertura para convertirles. Entonces bueno, aparte, ¿no? Esa cantidad de musulmanes de la Hermandad Musulmana que se dedican profesionalmente al proselitismo de la Hermandad Musulmana, que aquí no trabajan, no hacen nada, solo se dedican al proselitismo porque son pagados para ello. Y no hablo solamente de personal de mezquita, de predicadores, oradores y tal, sino de eso, gente en los barrios a los que traen específicamente para que de manera 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, realicen su acción de proselitismo. No tienen que preocuparse por nada más porque son subvencionados por ellos, para ello. No solo por la hermandad, por estados a los que interesa la propagación y el crecimiento de la hermandad, como es Qatar y otros estados árabes. Y en Occidente Gran Bretaña, Turquía también. Bueno, pues bien, en definitiva, expreso toda nuestra gratitud por parte de los sirios a los manifestantes, a los asistentes a esa concentración, manifestación y a los organizadores y convocantes. Y ahora procedo a comentar, pues, bueno, unas noticias de actualidad que han acaecido estos días en Siria. Y bueno, lo cierto es que continúan las emboscadas por parte de la resistencia siria contra comandos y células del HTS y otras bandas paragubernamentales y la eliminación de estas. Y mientras tanto continúa la opereta entre los israelíes y el gobierno terrorista de Damasco, que interpreta este último, el gobierno, su papel relativo a no conceder la exigencia israelí de zona de amortiguación, exigencia que implica el desarme del territorio comprendido en 65 kilómetros de distancia de la frontera israelí. Ambos actores, gobierno israelí y gobierno sirio, interpretan sendos papeles solidarios entre ellos, ¿no? Porque la actuación dramatúrgica de uno pues parece justificar la actuación dramatúrgica de otro, ¿no? El gobierno sirio, el papel de no aceptante de las condiciones, papel que interpreta ante su propia audiencia para presentarse como valedor de la integridad territorial siria, y los israelíes interpretan su papel de que tendrían que seguir ocupando, dada la supuesta negativa siria a ejecutar las directrices israelíes de seguridad y de desarme territorial en esa zona de amortiguación, ¿no? Que tendría que seguir ampliándose y concentrando tropas, pues dado la inseguridad israelí frente a lo timorato o pusilánime de la actuación siria, que no se decidiría a desarmar realmente la zona y a retirar sus bandas paragubernamentales pues instaladas allí, ¿no? O sea, todo es un fingimiento concertado, como si ambos actores no se hubieran repartido Siria. Ya se han repartido Siria, pero de esta manera el gobierno sirio pues bueno puede, aparte de su audiencia que está inquieta, digamos, por el hecho de que la ocupación israelí avance, pues puede transmitirles la imagen de que ellos se oponen a esta ocupación. Y el papel de Israel
pues también se ve fortalecido porque ante la audiencia poblacional israelí les puede transmitir la imagen de que como los otros se oponen a dar unas condiciones de seguridad, hay que seguir invirtiendo en ataques aéreos, bombardeos, destrucción de material militar, envío e instalación de tropas y demás, ¿no? Y así, de esa manera, como se supone, o sea, pintan un dibujo de la situación, ¿no? En ese área de Siria, como de una especie de tensión en un hilo, digamos, fino, que se podría romper en cualquier momento y dar paso a mayores y tal. Pues bueno, pues como que tienen que aguantar esa tensión, digamos, y el gobierno sirio justifica su inacción y su entreguismo de parte de territorio sirio a los israelíes en nombre de que no podrían hacer nada porque los israelíes podrían pasar a mayores. Pero en realidad hay una pax en su término, digamos, genealógico, ¿no? En su etimología, ¿no? De pactum, hay un pacto entre actores. Bueno. Y contra la propaganda de que todos los drusos del Golán anexionados se habrían conformado al Estado sionista, drusos encabezados por sus líderes religiosos se concentraron e hicieron un llamamiento a reconquistar la unidad de Siria y a darle forma de Estado civil y no confesional. Al mismo tiempo, el comandante de las fracciones drusas ha manifestado que los drusos rechazan la declaración pseudo-constitucional de empezar a definir una constitución fundamentada en la Sharia islámica, y ha añadido: estamos bajo el mando de Al-Hayri y estamos listos para defender su huida. Y en los Estados Unidos continúa haciendo su función el imán Omar Suleiman, quien arenga en sus speeches, en sus alocuciones en favor del HTS, arengas que vienen de años atrás y que toman por blanco el anterior gobierno basista y la propia República Árabe Siria basista. En este sentido ha manejado la opinión pública de buena parte de los suníes en los Estados Unidos y sigue manejándola. Recientemente, y refiriéndose al HTS, ha declarado que Dios absorba en sus conspiraciones a todos los que conspiran contra ti. O sea, ha bendecido al gobierno y al HTS. Y mientras tanto, Qatar empezará a suministrar gas a Siria a través de Jordania como parte del total de gas que Qatar transportará hasta Turquía y a Europa, indirectamente desde Turquía, a través del gasoducto que une a ambos países a través de Siria, con el beneplácito del gobierno terrorista de Damasco. O sea, ya tienen lo que querían, ¿no? Su famoso gasoducto de negocio catarí-turco y de suministro a Europa, que la Unión Europea también estaba ávida por construir y por obtener, pues para no depender en tamaña medida de Rusia, ¿no? Y nuevo ataque aéreo israelí sobre Damasco deja víctimas civiles. Varios edificios fueron incendiados por el ataque. También es incendiado el pueblo de Kardeja, eminentemente un pueblo alauita, en la provincia de Latakia, por mano de los terroristas de Al-Nusra. Y los francotiradores del gobierno terrorista de Damasco, instalados en varias ciudades sirias, la ciudad costera de Banias entre ellas, siguen disparando deliberadamente contra civiles y asesinando civiles, entre ellos al joven Johnny Hudad al-Sayeh, contra quien dispararon mientras conducía su monocicleta con su prometida. Bueno, Dios le tenga en gloria y Dios dé pronta recuperación a su prometida. Aunque emocionalmente jamás se recuperará de esto, ¿no? Porque han asesinado a su prometido. Bueno.
Y a continuación yo paso a leer los cargos presidenciales según el esbozo pseudo-constitucional, entre comillas, sirio. Y bueno, veremos la concentración de cargos y funciones en la figura de la gente al-Golani, Cargos desempeñados por el presidente de Siria. Será presidente de la República Siria, comandante en jefe, bueno, la República es mucho suponer, República viene del latín res publica, la cosa que es cosa del pueblo y que participa en la edificación de leyes y en la vida política. Nada que ver. La pseudo-república siria, comandante en jefe del ejército y de las fuerzas armadas, primer ministro que nombra a los ministros, presidente del Consejo de Seguridad Nacional, quien designa a sus 7 miembros, 4 de los cuales son exmiembros del HTS. Nombra 1/3 de los miembros de la Asamblea. Por sí mismo, o sea, 1/3 de los miembros de lo que será el Parlamento sirio, ahora los pasa a nombrar directamente el presidente, y los 2/3 restantes de acuerdo con sus socios. Bueno, enmienda primera a la Constitución, o sea, contrafuerte primero a la Constitución. No existe el cargo de primer ministro que designe a los ministros, dado que la Declaración Constitucional define al régimen sirio como un sistema presidencial. Punto segundo, ninguna autoridad puede destituir al presidente y el presidente puede destituir a cualquier autoridad. Y punto tercero, el presidente nombrará a los miembros del Tribunal Constitucional Supremo. O sea, la denominación también etimológica, ¿no? de dictadura, como gobierno concentrado en una pequeña camarilla en el que se concentran atribuciones de designación, de nombramiento. Pues bueno, con este nombramiento de 1/3 de los parlamentarios directamente desde la presidencia y de los 2/3 restantes de acuerdo a los pactos y ententes a los que llega el presidente con sus socios ministeriales y con las fuerzas que apoyan al Ejecutivo, pues bueno, si esto no es una dictadura. Bueno. Y se abre un nuevo mercado en Siria para la compraventa de mujeres secuestradas en concepto coránico de botín de guerra, en concreto del botín humano de guerra. Tal mercado se suma a los ya funcionantes desde hace años en la provincia de Idlib, bajo control desde hace años por parte del HTS, hoy gubernamental, principal fuerza gubernamental. Los vendedores anuncian en el mercado tener a mujeres yezidíes, kurdas y cristianas. Añade el vendedor que sus familiares y esposos, o sea, los familiares y esposos de las esclavas, a quienes llaman murtadín, infieles, fueron muertos por lo que el vendedor mismo califica de valientes combatientes islámicos. Y los terroristas ejecutan ahora la fase de incendiar lo que puedan en la costa siria y a fin de eliminar pruebas de estragos, destrozos y asesinatos, al tiempo que intentan encerrar a la resistencia siria dentro del anillo de fuego prendido. Son incendiados, por ejemplo, el campo y barrios enteros, como el barrio de Al-Qusr en Banias. Y recordemos también con honor y honra a los civiles suníes que se negaron valientemente en Banias a cooperar con los terroristas gubernamentales y paragubernamentales suníes fundamentalistas supremacistas. Estos suníes fueron atacados y asesinados también al prestar apoyo a las víctimas del genocidio y obrar por ocultarlos de la mano asesina gubernamental y librarlos de la misma. Entre los asesinatos se cuentan el de todos y cada uno de los miembros de 14 familias suníes.
suníes, que a veces son familias extensas y entre las que hay que contar, por tanto, también a los abuelos, y que en algún caso pueden incluir estas familias cohabitando en la misma casa familiar a la esposa de algún hijo y a los niños del matrimonio, Bueno, Dios les tenga en gloria. Y mientras tanto, los terroristas confiscan más de 400 móviles a residentes locales ante el temor de que puedan haber grabado sus crímenes. Recordemos que Banias es una localidad de la costa siria donde los porcentajes poblacionales son aproximadamente de 50% de habitantes suníes y 50% de población alawí. Y en Hamburgo, Alemania, se hace una manifestación contra el genocidio de alawíes y de cristianos sirios. Bueno, manifestación más concurrida que la que se ha hecho en Madrid, pero también escasamente concurrida y un poco por todo el trasfondo analítico que comentaba al inicio del vídeo, Y los terroristas intentan penetrar en el aeropuerto de Jameimin bajo control ruso para asesinar a los sirios que se refugian en la base y asimismo para expulsarla a punta de pistola y posteriormente secuestrarla o asesinarla. Los rusos por el momento han desbaratado cualquier intento terrorista en tal sentido, y además un misil tierra-aire es lanzado por los rusos para neutralizar un dron que se dirigía hacia la base. El gobierno terrorista se ha dedicado a decir que un número considerable de refugiados habría huido del aeropuerto por la autopista, nota desmentida por fuentes rusas. Y el ministro de Defensa del gobierno terrorista de Damasco se ha tomado fotos oficiales con miembros del HTS, participantes del genocidio en Siria. Las fotos han sido tomadas en un contexto de facilitación ministerial por, entre comillas, las operaciones realizadas. Otras fotos incorporan a funcionarios terceros gubernamentales con estos y demás terroristas. Y el HTS intenta extender sus masacres de población civil al Líbano, atacando a las fuerzas de seguridad libanesas y a la población resistente, antifundamentalista, armada, y llega al valle de la Bekaa, donde se produjeron intercambios de disparos de artillería y de cohetes. Asimismo, desde Siria, concretamente desde Qusair, el gobierno terrorista bombardea Líbano, hecho que provoca la huida poblacional desde varias localidades fronterizas libanesas hasta la ciudad de Hermel. Tampoco esta última ciudad se ha librado, en fin, de los ataques, siendo destruidos 3 drones lanzados desde Siria. Tanto el gobierno terrorista como el gobierno libanés y las tribus libanesas envían refuerzos a la frontera sirio-libanesa. Y en mitad de las hostilidades se multiplican los saqueos y robos de ganado por parte de terroristas que penetran en territorio libanés. A las afueras de Al-Qasr, 3 terroristas que intentaban el robo de ganado fueron muertos por vecinos del pueblo. El ejército libanés se llevó posteriormente los cuerpos para entregarlos a sus amos gubernamentales en la orilla fronteriza siria. Bueno, pues ya vemos que continúan haciéndole el trabajo a los israelíes, o sea, merman e intentan liquidar cualquier resistencia militar y armada popular en el Líbano para realizar esta operación de ingeniería política que consiste en barrer a cristianos y alawitas de Siria y a la postre también del Líbano, donde no interesa que permanezcan, ¿no? Donde interesa en cambio una población suní, sunnistizada, homogeneizada y de ideas fundamentalistas, retardatarias, que cierren filas detrás de su propio supremacismo coránico y que, en fin, así justificar la existencia de un Estado israelí, pues que sería como el último bastión o último feudo o frontera, barrera occidental contra
esos mismos desaprensivos criminales que ellos contribuyen a entronizarse y a sentarse en tierras sirias y en tierras libanesas, ¿no? Para tener a la orilla sus propios bárbaros a los que sería necesario pues resistir y por tanto apoyar la existencia de Israel y tal, ¿no? Israel, por otro lado, que tiende por su propia naturaleza y tenderá con el tiempo a invadir más territorio y anexionárselo hasta completar la judaización que desde su fundamentalismo necesitan acometer, la judaización poblacional y militar y política de lo que llaman el Eretz Israel, condición para ellos previa al Armagedón, el fin de todos los tiempos y así el apocalipsis que les entregaría pues el Israel del Nilo al Éufrates y les concedería también hegemonía política y social mundial, ¿no? Como pueblo elegido que según ellos son. Y para eso necesitan pues empezar por reconstruir, digo, en realidad es mítica, ¿no? La existencia de ese Eretz Israel judaizado y que sería un paso previo al cumplimiento de sus expectativas mesiánicas, ¿no? De intervención divina en favor de quienes deben cumplir su parte del pacto de promisión de la tierra, que es judaizar todo lo que su deidad, Jehová Yahvé, les conminó supuestamente a judaizar. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que se produzcan más concentraciones, que crezca la conciencia poblacional y se adhieran, se sumen pues más personas, aunque lo dudo dado la barrera de extraordinaria confusión que los medios de comunicación pues han inoculado en las personas. Pero nos va la vida en ello, no solo a los sirios, sino a los españoles y a los europeos también, porque ellos, en su provocar la sumisión del infiel y dar muerte, asesinar al hereje y al kafir, al hereje y al apóstata, al chií por excelencia, para ellos el apóstata, no conocen fronteras. Ellos no, la umma, la comunidad de creyentes, para ellos es universal y por eso ya han saltado de Siria al Líbano y mañana saltarán a otro sitio, porque ellos no se afincan en unas fronteras nacionales. Entonces tienen el deber, obran en pro del cumplimiento del imperativo coránico de someter o dar muerte y de homogeneizar la población mundial en última instancia en la umma, en la comunidad de creyentes, con lo cual no van a parar. Y en España han empezado ya. La gente debe empezar a conectar ideas, porque es un asunto de seguridad español y europeo el oponerse firmemente a lo que están haciendo en Siria, porque forma parte del mismo proyecto, del mismo plan en última instancia. Bueno, gracias por estar ahí y bueno, familia, dadle al like, suscribiros al canal, difundid, compartir los vídeos, anotad vuestros comentarios en la sección de comentarios y bueno, y dar luz a estas informaciones, a estos análisis que considero aportativos. Podéis comprar mi libro, siempre digo lo mismo, pero bueno, podéis comprar mi libro y bueno, y no sé, yo creo que aportaréis más datos y explicaciones a lo que está ocurriendo, a su trasfondo y a las causas que subyacen los procesos actualmente en curso en Siria y el Líbano. Y bueno, el libro Siria de Acero, Trigo y Humanidad, Siria de Acero, Trigo y Humanidad, me lo podéis pedir escribiéndome al email vdvendidos@gmail.com, todo junto y con minúscula,
vdvendidos@gmail.com, o me escribís un mensaje en la sección de comentarios y bueno, yo os paso esta dirección, o directamente a la dirección de mail que os he dado, pues me escribís. Bueno, un abrazo y hasta siempre. Somos una familia, somos una comunidad, y cada uno en la medida de sus posibilidades, yo conmino a que os adhiráis a la resistencia activa contra el genocidio y contra quienes lo perpetran y quienes le dan apoyo y manejan los hilos desde geografías no tan lejanas, sino desde la geografía propia, en este caso, y que deben ir fuera, porque si Europa cambia y España cambia en concreto, pues el mundo puede cambiar, ya que ellos están detrás de multitud de procesos que asolan el mundo, ¿no? Entonces, para descabezar a los esbirros, pues aunque sea difícil, hay que descabezar a los amos, a las élites europeas y a sus tinglados. Bueno, un abrazo. Abajo la Unión Europea, abajo el gobierno terrorista de Damasco, abajo los genocidas, los criminales. Siria vencerá, el Líbano vencerá, la humanidad vencerá.